referencia a distintos rangos de autoridad en que se encuentra organizado el reino de las tinieblas, principados, potestades y huestes de maldad. Hace referencia a entidades espirituales, gobernadores de las tinieblas. Hace referencia a personas físicas que ejercen poder desde puestos de privilegio y desde allí promueven y favorecen las actividades de las tinieblas. Es importante tomar en cuenta en cómo el enemigo se mueve para donde quiera que nosotros vayamos, seamos esa lámpara de luz y seamos esa espada del Espíritu, estableciendo el orden que ha sido establecido en nosotros, el orden divino, el orden de Dios. La salvación de Dios, un yelmo, toma el yelmo de la salvación, no se recomienda. Es la primera arma que necesitamos para ser libre de la potestad de las tinieblas, la cual proviene exclusivamente de Jesucristo. Cuando se nos dice tomar el yelmo de la salvación, es que se nos está dando esta información, que es el anuncio del Evangelio. Nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido escogidos para ser dados de esta salvación tan grande. Esta salvación no se consume el día que usted vino a la iglesia y levantó las manos, el día que en la iglesia, en sus libros de la iglesia, lo anotaron en un libro para ser miembro de una iglesia. Esta salvación le fue dada a usted porque usted fue escogido desde antes de la salvación, de antes de la fundación del mundo, para dar y ser dado de esta salvación. Esta información es el Evangelio, es el anuncio que es una buena nueva de que ya usted fue salvo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y cuando ya usted conoce esto, ese es el yelmo de la salvación, ese conocimiento que usted tiene de que como hijo de Dios, por usted se pagó un precio muy alto, lo pagó nuestro Señor Jesucristo y le otorgó por gracia y misericordia la salvación. Usted se enteró, puede que sea 30 años atrás, una semana atrás, una hora atrás, en este mismo momento, de que Cristo murió en la cruz por usted. Pero eso no lo hace a usted salvo desde este momento o desde hace 30 años o hace una semana. Usted es salvo desde que Cristo pagó el precio por su salvación en la cruz del Calvario. El que usted se enterara después o mucho después es otra cosa, pero esa salvación ya fue comprada y ya le fue otorgada a usted, porque a usted el Señor lo conoció desde antes de la fundación del mundo, le puso nombre, lo justificó, lo apartó, lo llamó y lo glorificó en Cristo Jesús. Esa es la verdad que usted debe de tener como conocimiento acerca de lo que es la salvación. Conociendo esto, ya ese es un arma con la que usted cuenta. Usted sabe que usted es salvo y que dice la palabra que estando usted en Cristo Jesús, porque el Señor lo trae, porque es el Señor, es el Padre quien trae a lo que han de ser añadido a la iglesia y lo trae a los pies de Cristo, como dice el mismo Jesús en su palabra, que nadie viene a él si el Padre que lo envió no le trajese. Y como es una acción del Padre en la que nosotros no tenemos ninguna decisión, respetamos y apreciamos grandemente que sea Dios que nos traiga a los pies de Cristo y que nos haga de conocer de esta salvación. Si entiende lo que se está conversando o lo que se le está exponiendo, se le está predicando, se le está enseñando en esta tarde, es porque usted es un hijo de Dios al cual el Señor le ha dado la luz del entendimiento y del discernimiento para entender que se trata de usted, porque la fe que el Señor le dio le da a usted la oportunidad y la capacidad para entender lo que es el asunto de la salvación. La salvación usted no la gana, usted no la consigue, usted no la busca. Usted fue llamado, usted fue buscado por Dios y usted fue otorgado por gracia de esa salvación desde el mismo momento en que Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Lo que significa que siendo salvo, teniendo salvación, y como dice Romanos 8:1, aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues no hay condenación, usted su salvación está segura en Cristo Jesús. No es que le estoy diciendo, ni quiero parecerme a algunos grupos por ahí que hablan de salvo, siempre salvo, no. Eso es una mala interpretación y una colocación
en cuanto lo que hace el hombre para manipular al hombre. De la salvación que le hablo y de la que habla la palabra, que es la palabra que dice que Cristo le dio salvación, que Cristo murió en la cruz por usted y que es por gracia, y que esta salvación, él dijo que que nos tenía en su mano y que estábamos en la mano del Padre y que no nos iba y que ya no íbamos a soltar de su mano. Nosotros no agarramos a Jesús, Él nos tiene agarrado a nosotros y que no iba a perder ni uno. Yo le creo a Cristo y esa es la verdad. Por lo tanto, esta salvación está en las manos del Señor, en las manos del Padre, que es quien nos tiene en sus manos. Y por lo tanto, Él dijo que no iba a perder ni uno y al Señor, nuestro Señor Jesucristo, le creemos más que al mundo. Somos salvos de una manera, como lo dice la palabra, para siempre y no pereceremos jamás. Le creemos a Dios y por eso siempre debemos concluir en que debemos estar de acuerdo con Dios y no con los hombres. El hombre le va a decir que usted tiene que hacer esto, que tiene que vestirse así, que tiene que ser parte de la iglesia de ellos, que tiene que ser parte de la forma en que ellos ven las cosas, para que usted pueda acercarse a que por si acaso, cuando Cristo venga, usted pueda estar correcto ante sus ojos e irse con Él. No, cuando Él murió en la cruz, Él murió por la condición en que usted estaba, por usted, y le dio salvación. Ahora ya Él se encarga de afinar y de refinar lo que es su iglesia en el camino para darnos a nosotros lo que es la gloria y la bendición de bendecirlo con vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia viene a través de conocer la palabra, conocer todas las bendiciones que hay en la palabra para cada uno de los que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y es por esta razón por la cual nosotros entendemos y hemos comprendido acerca de lo que es la salvación, que la salvación no es un negocio, no es una iglesia, no es un ministerio constituido por hombres, sino la salvación que nos da la revelación del Señor a través de su palabra, donde Él es quien dice que en Cristo hemos sido salvos, que en Cristo hemos tenido lo que el Señor tenía para nosotros, que vino por lo que se le habían perdido. Eso que se le habían perdido era porque eran de Él desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vino, Él hizo esa reconciliación, muriendo en la cruz del Calvario, pagando por nuestras deudas y trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable y creando una nación para regalársela a sí mismo, una nación santa. Y esa nación Él se encargó de blanquearla con su sangre sacrosanta para que de esta manera el Señor pudiese tener ese pueblo para presentárselo al Padre como lo hace, como Él lo está haciendo y como lo va a hacer. Ese pueblo que es ese tesoro escogido. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros para crear esa nación santa, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Y hemos sido dados de esa salvación. Quería detenerme un poco acerca de lo que, cuando hablamos de tomar la salvación como el yermo, esa armadura del Espíritu, que si usted conoce de eso y ya se conoce que es parte de la familia celestial y que tiene toda la autoridad que tiene el Santo, que tiene Cristo, ese que derrotó al enemigo con todas estas armaduras, usted también tiene la autoridad y tiene toda la potestad para que delante de usted ninguna potestad del mundo y del aire pueda sostenerse. Donde usted llega hay que hacer el limpio porque llegó un hijo de Dios que tiene todas las armaduras del Espíritu, dice la palabra. Dice, Pablo le habla a los creyentes, entiendan esto, para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos inicuos que lo alejen de Dios. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en las mentes con el casco sobre su cabeza, tipo espiritual de la esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. En medio de una guerra espiritual, el cristiano debe tener la seguridad de su salvación, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Por medio del arma de la salvación, las personas alcanzamos comunión con Dios. ¿Y cómo alcanzamos a través del arma de la salvación la comunión con Dios? Porque ahora, conociendo
nuestra relación con el Padre y que somos hechos hijos, podemos conversar con Él todos los días. Y nosotros ahora somos nación santa, nosotros ahora somos su santo y tenemos esa comunicación a través de la oración y de la meditación de la palabra, a través del estudio de la palabra, de la adoración y de la alabanza. Podemos tener esa comunicación que es agradable a Dios cuando nosotros le damos el reconocimiento de que Él es en nuestras vidas y que nuestras vidas están cimentadas en Él, en el Dios de nuestra salvación. La salvación de Dios, un yermo, en el momento que la persona cree en Jesucristo, es liberado de las tinieblas y pasa a disfrutar la victoria de Jesucristo sobre toda hueste de maldad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. El creyente no es llamado a vencer al enemigo, sino a creer que ya Jesucristo lo venció en la cruz. La victoria de Jesucristo es nuestra victoria, pues Él es nuestro representante. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El escudo de la fe de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Hay versos bíblicos que sin duda nos motivan a tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Un poco de fe mueve montañas. Ejemplo de vencedores de la fe, Hebreos 11. La fe es la única manera en que podemos alcanzar salvación y también el medio para conservarla. Es importante conocer, aparte de esto de la fe, que es un regalo de Dios, que a usted no es posible tener fe si el Señor no pone la fe en su corazón para usted poder creer. Ahora, de lo que se está hablando aquí es de la práctica de esa fe de la cual hemos sido dada. Debemos manifestarla en obra y en hecho, esa fe, de manera que si nosotros somos cristianos, debemos manifestar una fe cristiana. Si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, debemos creerle su palabra. Debemos manifestar al que está en nosotros, ese que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, a través de que hemos sido convencidos por la palabra de que nuestro Señor es Jesucristo y así manifestarlo. Entonces, ese es como la fe crece, como la fe se manifiesta y cómo podemos ponerla en práctica. La fe no es algo que usted se la puede inventar o reinventar o tratar, no. La fe es el regalo de Dios y por lo tanto podemos hacerla que se manifieste a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas y a través del conocimiento y la manifestación de lo que es la palabra de Dios. El escudo de la fe de Dios. Normalmente el creyente acepta que la salvación se alcanza por fe, pero no todos aceptan que la salvación se mantiene por fe. La mayoría cree que es por obras y sacrificios, ignorando que el justo por la fe vivirá, no por las obras. Es importante hacer esa división. Conocer que sí hay obras que debemos vivir en ella, porque para eso la creó el Señor, para que nosotros vivamos en ella, para que nosotros las hagamos. El Señor creó las obras para que nosotros vivamos en ellas, las hagamos. Pero no es que las hacemos para nosotros conseguir lo que ya Cristo consiguió para nosotros, la salvación. Él nos dio fe para entender esas voluntades de Dios a través de esas obras que nosotros debemos vivir en ellas. Entonces nosotros hacemos esas obras, pero no hacemos obra para ser santos, la hacemos porque somos santos. No hacemos obra para ser salvos, la hacemos porque somos salvos. No hacemos obra para ser justos, la hacemos porque ya fuimos justificados. Y por eso hacemos las obras. Creyente que no cree que su relación con Dios es por medio exclusivamente de la fe, no puede vivir la victoria de Cristo Jesús, pues al ignorar que ya Cristo venció, vive tratando de alcanzar victoria por medio de sus fuerzas, lo cual le lleva a la frustración y al cansancio. Fuimos declarados justos por medio de la fe y mantenemos esa justificación por la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Por esto Pablo enfatiza que sobre todo momento tenemos el escudo de la fe, porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. Pablo nos llama que sobre todo tomemos el escudo de la fe, porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. Por medio del arma de la fe, el creyente conserva su comunión con Dios. No importa los dardos del enemigo. Usted sabe que el que está en usted es más fuerte que el que está en el mundo. Y usted convencido de eso lo confiesa y habla de la palabra como Cristo. Cuando el enemigo lo enfrentó, él le habló de lo que la palabra dice. No se inventó Cristo nada que no estuviera en la palabra. Y se escudó en esa palabra. ¿Y qué hizo el enemigo? Tuvo que huir despavorido, porque el enemigo no resiste la palabra de fe, la palabra de verdad, la palabra que está escrita para usted y para mí, para que la usemos. La verdad de Dios es un cinturón. Ceñido los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. El Proverbio 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad es Cristo, la verdad no es un destino, es un camino, la verdad es el evangelio, la verdad es la base principal del creyente. Andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentira no puede tener una relación buena con Jesucristo, su comandante en jefe. El pecado es interferencia en las ondas de comunicación del creyente. Una vez alcanzado la salvación por fe, por la fe es imperativa el arma de la verdad para no ser engañados ni desviados. Quien en verdad ha conocido a Jesucristo, ha conocido la realidad y tiene todos los medios a su alcance para discernir la doctrina de error. Por esto, el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús nos hace verdaderamente libres. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El arma de la verdad nos libra del error y del engaño. La justicia de Dios, una coraza. Vestido de la coraza de justicia, uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia es símbolo de santidad, de vida. Estas sobre el corazón y los órganos vitales, de rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento buscar y obtener la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia en el creyente le ayuda a andar en amor, 1 Corintios 13, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, Filipenses 3:9. Hemos sido declarados justos porque Dios nos ha colocado la justicia de Jesucristo y mientras estemos cubiertos de ella, estamos libres de toda acusación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El arma de la justicia nos libra de las acusaciones o la acusación del enemigo. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre Celestial, por esta clase que podemos llevar a nuestros hermanos que están a través de las radios, a través de los medios, escuchando este mensaje, esta palabra, estas enseñanzas. Vamos a continuar la semana que viene en este mismo tema acerca de las armaduras del Espíritu, para refrescarnos y para gozarnos en qué es lo que el Señor dice, de qué es que nosotros debemos estar vestidos, cuál es el vestuario que debe tener un creyente, una persona que se llama a sí mismo cristiano, debe conocer de todas estas verdades que son lo que le dan la fuerza para vencer al enemigo y mantenerlo sometido como Cristo lo sometió allá en el infierno cuando bajó y lo venció y le quitó las llaves del infierno y nos las entregó a nosotros. Así es que estaremos con ustedes el próximo sábado y recuerden que mañana tenemos nuestro culto a las 10 en el 9504 de Jamaica Avenue en West Haven, Queen, y también tenemos a las 5 de la tarde el culto nuestro en el 11 de Amityville Street en Islay Terra. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes y hasta el próximo sábado. Amén.
Ministerio Internacional, la Gracia de Dios, Iglesia Cristiana, ha presentado Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con sus pastores David y Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774. $528-7393 en nuestras iglesias. Les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de y por esta misma emisora, lunes a viernes, 3 de la tarde y 3 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía.